por la gracia del Señor, estamos en un cafecito con maná. Amén. Amén. Aquí está el maná del cielo, siempre disfrutando la bendición del Señor. Y hoy en la compañía de nuestro pastor Helnis Pastrana, de una de las sedes en San José del Guaviare, gracias a Dios, un buen tiempo de vida cristiana. Qué gusto estar con usted, mi hermano. Amén, hermano. Qué bendición. Gracias por la invitación, hermano. Amén. Gracias. Mi pastor Helnis. Hoy, por la gracia del Señor, cree en la unicidad. Amén. Pero mucho tiempo estuvo en la doctrina de la Trinidad. Amén, sí, Señor. ¿Cómo fue ese testimonio que hoy desee compartirnos de trinitario a la unicidad? De haber creído en la doctrina de la Trinidad a hoy creer en la doctrina de la unicidad. Entonces, bienvenido, mi pastor, Dios lo bendiga, gracias Amén. por estar aquí. Bienvenidos a Un Cafecito con Maná, con el pastor Armando Sánchez. Armando Sánchez. Amén, amén. Sí, gracias al Señor, hermano. La verdad es que nosotros, me refiero a nosotros los colombianos y en general Latinoamérica, creo, tenemos raíces religiosas trinitarias más católicas, digámoslo así. Ajá. Esas son nuestras raíces, porque Sí. desde niños nosotros hemos estado acostumbrados, en el caso mío, mis padres me enseñaban a santiguarse y uno siempre le decían, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Mientras pasa un tiempo, en mi caso yo decía que era católico y pensando como en que sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres distintos y pues vivía uno como la vida así, sin mucho interés en las cosas de Dios ni nada de eso. Pero llega un momento en que el Señor trata de manera personal y comienza la sed, el sentir de uno buscar de Dios, de querer saber, bueno, ¿qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué es lo que hacen los evangélicos? Sucede que algunas personas en algún tiempo uno no sabe nada. Uno sí escucha hablar de los evangélicos, del Evangelio, pero uno no sabe de temas doctrinales nada. Entonces ese era el caso mío. Cuando el Señor trata conmigo, pues por la palabra de Dios, lo primero que puso en mí el sentir fue de la salvación. Usted necesita ser salvo, porque usted ha hecho esto y esto, bueno, todo lo malo que uno ha hecho, el Señor se lo muestra en la palabra. Entonces, a partir de ese momento, lo primero que yo digo es, necesito buscar a alguien que me enseñe a mí qué es lo que debo de hacer, pues para poder uno ubicarse en la Porque palabra. estaba esa sed, ¿no? De Sí, buscar de Dios. sí, inicia como ese sentir, esa necesidad. Entonces yo pienso, ¿en quién pienso? Voy a buscar a un amigo, no tengo amigos de ninguna parte de ninguna denominación. Hasta ese momento yo no entiendo que hay trinitarismo, dualismo o la unicidad, en nuestro caso, que es la doctrina que nos muestra la palabra de Dios, de que Dios es uno, Así es. en número, ¿sí? Pero resulta que, pues en mi caso, fui a buscar ayuda y realmente encontré a un pastor de una denominación. Esta es una denominación cristiana que yo resalto muchas cosas muy buenas. De verdad, aprendí muchas cosas allá. Una de esos era como estar uno en continua oración, en ayuno, la ética cristiana, lo que es la vida cristiana, todo ese tipo de cosas muy hermosas. Pero sigue estando el dilema en cuanto a la situación de pues Dios. Claro. Dios son tres personas distintas. Entonces ese pastor fue muy bella persona conmigo. Él desde un inicio me dijo, el Señor te llamó para grandes cosas. Lo llamó para que sea un siervo de Él. Ajá. Y Él me dice, yo lo voy a preparar a usted para que usted sea siervo de Él. Entonces Él toma digamos como esa responsabilidad personal conmigo. Sí. Y empieza a capacitarme. Miró que tenía Exacto, un sí. proyecto Dios con usted. Sí. Podemos decir que son personas que buscan a Dios con Sí. corazón, con sinceridad. Claro. Sinceridad. Entonces,
cuando ya empezamos él a enseñarme de manera personalizada, ya como con ese propósito, mientras tanto yo me uno a la iglesia, me vuelvo un miembro activo de la iglesia, aportando en actividades, en ventas, bueno, y en el evangelismo, en la predicación, en el servicio a Dios y en todo eso. Y estamos en ese proceso cuando él me empieza a explicar la doctrina. No es que hay una doctrina que la Biblia presenta, me decía él, ¿sí? La Biblia presenta una doctrina que es de la Santísima Trinidad. Entonces, bueno, pastor, yo le decía a él, pastor, yo quiero saber qué es la Trinidad. Y él me empezó a explicar. Dijo, mire, es que la Trinidad, es que Dios son tres personas distintas. Jehová el Padre nos envió a su Santo Hijo Jesús para redimirnos. Pero Él se quedó en el cielo y Jesús vino acá pues a hacer el proceso redentor. Y luego que Él resucita, asciende al cielo y nos envía el Espíritu Santo. Entonces, lo que no me cuadraba a mí en mi mente es cuando, bueno, hasta ahí todo yo decía sí, pero estos tres son uno, pero son distintos. Entonces eso, o sea, una persona que sepa algo de matemáticas, claro. ¿Sí me hago entender? Claro, o sea, yo tengo que definir si realmente son tres o es uno. Pero matemáticamente hablando, si yo digo que Jehová el Padre se quedó arriba y Él no vino por acá, sino que envió al Hijo y Él viene a hacer el proceso redentor y después el Hijo se va y nos envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés, entonces, y estos tres son uno solo, pero son personas distintas. Entonces ahí está la situación en que en mí, yo pues como dicen, tampoco es que uno pase entero las cosas. Claro. A mí me dicen algo así, yo empiezo a pensar. Y ahí es cuando viene uno a mirar la obra del Señor. Oye, esa inquietud que iniciando, comparta el cafecito, mi hermano Helmis, iniciando, ¿no? La inquietud que coloca el Señor de conocerle, ¿no? Sí, claro. Que usted dice, estaba apenas oyendo la palabra, le estaban orientando, le estaban discipulando, y esa preocupación, bueno, necesito comprender el deseo de conocer verdaderamente el camino. Sí, Señor. Entonces ahí es donde yo comienzo a consagrar, a dedicar más tiempo a la oración. Para ese entonces estaba pasando una situación difícil personal, entonces no tenía más opción, una de dos, o me aferraba a Dios o sencillamente me tenía que alejar de las cosas de Dios. Pero ya tomé una decisión definida, no, aquí lo único que a mí me conviene es buscar a Dios, porque a uno es el que le conviene buscar a Dios. Así. Y no se beneficia a nadie más, sino es uno, ¿cierto? Claro. O sea, el buscar a Dios, no, sí, uno después puede ayudar a otros, pero me refiero, el principal beneficiario es la persona que somos busca. nosotros. Entonces, estando en esa situación, yo incrementé más la oración allá, y en esas oraciones, yo por eso le puedo garantizar a cualquiera que el Señor nos oye. Amén. Amén. El Señor nos oye, y más cuando se trata de que uno quiere ser salvo, porque el problema es que hay muchas personas que simplemente siguen siendo religiosos, solo se limitan a ir allá a la iglesia, a escuchar el pastor, sí, todo, y no se escudriña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos manda, dice el mismo Señor Jesús, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Aquí incluso en ese versículo de Juan 5:39, no dice que da testimonio de nosotros. Incluso ahí nos habla de uno solo y dice de mí, de Jesús. Una vez pasa leyendo eso y no le pone tanta atención, pero ahí solo habla de él solo, de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Entonces, en esas oraciones allí,
Ese deseo de conocer a Dios, ¿no? De ese deseo, sí. Yo le oraba, yo le empecé a decir, Señor, así de verdad, hermano Armando y los que nos vean, Claro, yo le decía, sí. Señor, ¿usted cómo es? Yo quiero entenderlo a usted. ¿Usted son tres o es uno? ¿Cómo es usted? Entonces, mire, yo sé que allá el que se entra con el deseo de la salvación, de conocer al Señor, y le pide de corazón, el Señor le revela la verdad, Amén. se la muestra. Entonces, ese es un dilema de que actualmente todavía muchas personas, aunque viven en la religiosidad, no han entendido eso. Y es muy importante entenderlo. Gloria a Dios, así es. Porque si uno no conoce a Dios, es muy difícil uno llegar a amarlo. Porque uno no puede amar a alguien que no conoce. Simplemente que oiga, que fulano, que el presidente de tal parte, pues yo nunca lo he visto, no sé qué es. Entonces uno apenas lo oye así de como dijo Jorge alguna, de oídas. Ajá. De oídas uno apenas, y así hay muchas personas. Y yo viví en ese estado. Y le cuento que es un tremendo dilema y un problema en las personas, vivir uno en ese estado, no estar seguro quién es Dios. Claro. De pronto, el Señor en mis oraciones, yo tuve como visiones, no sé, yo como que el Señor, pero yo no entendía la Escritura. Yo no la pude entender, yo miraba por todos lados, miraba a tres, ¿verdad? Pero un día, el Señor, a través del mismo pastor que me estaba ilustrando y me estaba capacitando para el ministerio en esa congregación, yo pienso que fue el Señor que nos llevó a escudriñar las Escrituras. Estábamos los dos así como estamos aquí hablando, Ajá, sí. los dos, y él me dice, mire, lo que Pedro habló en Hechos 2:38, realmente fue para los judíos que estaban en esa reunión ese día. Y pues Hechos 2:38 es donde Pedro dice, arrepentíos Amén. y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hasta ahí yo entendí así lo que él me enseñó. Dijo, mire, eran para los judíos que estaban ese día allá, solamente ellos. Bueno, pues para mí ese día fue una explicación suficiente. Sin embargo, después, por eso yo sé que el Señor es el que le muestra a uno y le ilumina, Gloria porque a Dios. la revelación está ahí. Ya está todo. es que la Lo que uno necesita saber está ahí. Lo que pasa es que uno no la logra comprender. Y el Señor abre el entendimiento. Y abre el entendimiento. La Biblia lo dice claramente, que es el que ilumina. Entonces, imagínense, hermano, que de pronto yo leyendo Hechos 2:38, no fue el que me llevó un poquito más allá, sino fue el verso 39. Ajá. Porque el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa. Amén. Entiendo yo que era para los que estaban ahí. Y luego dice, y para sus hijos. Amén. Para ¿Cierto? vuestros hijos. Para vuestros hijos, ahí le está diciendo sus hijos. Amén. Pero luego añade, y para los que están lejos, Amén. para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Llamaré. Oiga, entonces el Señor que me dijo, ¿usted siente que yo lo estoy llamando? Gloria a Dios. Entonces, hermano, imagínese usted que yo dije, pero bueno, el pastor me enseñó a mí que ese bautismo era solamente para los que estaban en esa reunión, porque ahí estaban los que habían crucificado a Jesús. Y por haberlo crucificado, ellos tenían que recibirlo y bautizarse en ese nombre para la salvación de ellos, y nada más. Entonces de ahí en adelante empiezo digo, o el pastor no ha entendido, o ha entendido y está haciendo caso omiso de la mitad de lo que dice el texto. Claro que sí. Porque ahí está la mitad, o sea, él me dijo hasta la mitad. Ajá. ¿La mitad cuál es? La primera parte. Dice, porque para vosotros es la promesa. Y luego, y para sus hijos.
para todos cuantos el Señor nuestro Dios Dios llama, lo que estén lejos. Entonces, ese texto 39, no el 38, el 39 me lleva a mí a empezar a indagar más la Biblia. Gloria a Dios. Y ahí es cuando empiezo yo a encontrar textos, como por decir algo. Por ahí comenzó el Señor la revelación para mí. Y qué tan importante lo que acaba de decir, todo es muy importante. Comencé a indagar la Biblia, Sí. porque muchas veces lo que hacen las personas es no comprenden algo y comienzan a buscar en internet, comienzan a preguntarle al uno, preguntarle al otro, pero qué hermoso ir a la palabra y que el Señor con sinceridad le guíe. En ese entonces no había internet. El único internet era la rodilla y el Espíritu Las Santo. rodillas. Oiga, hay que tener en cuenta eso. Entonces uno no buscaba por allá nada. Uno solamente hablaba era con Dios. Y yo le decía así al Señor, usted que me sacó donde yo estaba, Amén. que yo no lo estaba buscando, yo no busqué al Señor, el Señor me buscó a mí. Gloria a Dios. Sí. El que yo le decía a mi oración, usted que me sacó y ahora tengo este, como dicen por ahí, enredijo en mi cabeza, que no sé si son 3 o es 1. Ajá. Pero entonces de pronto empiezo a mirar la Biblia y me encuentro versículos como por ejemplo Isaías 43. 43, porque estamos en un cafecito con maná y es Amén. escudriñando la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 43, capítulo 40. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Comienzo a entender yo de ese texto que Isaías, que vivió una aproximación como unos 700 y algo de años antes de que aparecer Cristo en la historia. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Dice Isaías, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y de pronto me lleva al Nuevo Testamento, el ver el cumplimiento de esa profecía. Gloria a Dios. ¿Qué encuentro aquí? Que aquí me dice claramente que es preparándole el camino a Jehová. Amén. Pero me lleva al Nuevo Testamento cuando se cumple esta profecía a Mateo 3. A partir del verso 1, Ajá. ¿qué empieza diciendo? Hablando de un predicador por allá, haciéndole apertura. 3.1 de Mateo, San Mateo. Qué precioso leer la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso, hasta ahí. Entonces, si nosotros continuamos la lectura, Ahí dice, vos que preparen el... ¿a quién le estaba preparando? Y ahí fue la pregunta que empecé a hacerme yo. Bueno, Y ahí dice, Sí. mira, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Amén, enderezad amén. sus sendas. hermano, mire, allá en Isaías 43 dice que era preparándole camino a Jehová. Y aquí nos dice, Gloria a Dios. esa es la confusión de muchas personas, porque ven que allá dice Jehová y aquí dice Señor. Amén. Pero ¿qué es la sorpresa más grande que empieza a no darse de cuenta? ¿Quién era ese Señor? ¿A quién le estaba realmente preparando el camino Juan el Bautista? Pues todo el mundo lo sabe, ¿sí? Claro que sí. Que era a Jesús. Y entonces comienza, en mi mente, Qué testimonio tan Jehová. precioso. Jehová es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Y así me lleva, por ejemplo, por allá también, recuerde que comencé a escudriñar la palabra. Yo le estoy contando cómo empecé yo a entender que ese mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo que se nos manifiesta, ¿sí? En el Antiguo Testamento no se miraba a un hombre así, no, sino era Dios Espíritu, digámoslo, que se manifestaba de diferentes formas. Ajá. Pero aquí en el Nuevo ya aparece manifestado en un hombre. Gloria a Y Dios. ese hombre es Jesús. Amén. De eso, a nivel mundial todo el mundo sabe que Juan el Bautista le preparó camino a Jesús. Ese fue el Hermano, primero. qué testimonio. Estamos recibiendo en esta hora a todos los que están presentes este testimonio de cómo nuestro hermano Helnis comprendió a través de las Escrituras la unicidad
habiéndolo sacado el Señor de toda la vida en la que estaba Amén. creyendo en la Trinidad. Otro texto que quiero compartirle ahora, porque la Biblia dice claramente, el que cree en mí, como dice la Escritura, Amén. hay que tener en cuenta eso, como dice la Escritura, porque a nosotros nos han hablado mucho de Dios, pero hay que creer es como dice la Escritura. Entonces por ahí, en Zacarías 11. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Hasta el 13. Y les dije, si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Para mí ese texto fue crucial. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue crucial? Porque aquí me está diciendo que a Jehová lo valoraron en 30 piezas de plata. Ajá. Pero cuando yo voy a ver el cumplimiento, ¿por quién pagan las 30 piezas de plata? Es por Jesucristo. Se los dan a Judas. Según Mateo 27, del 3 en adelante, narra que él incluso devolvió el dinero. Así. Y eran 30 piezas. Para mí eso fue crucial. Determinante. Sí, o sea, determinante porque, y yo pienso que alguien que sea de verdad creyente de las Escrituras, no tiene por qué ponerse a objecionar nada, porque es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a entender, no, Dios no son tres personas distintas. Dios es uno. En ese momento, Gloria a Dios. yo no podía entender cómo era eso de las manifestaciones. Hasta ahí. Ajá. Yo no entendía cómo era eso, qué era eso. Porque vuelvo y le digo, nuestra tradición religiosa, esas raíces que a veces es difícil uno arrancárselas. Que desde niño, ¿no? Sí, desde niño, desde siempre. Claro. Es difícil uno arrancarse eso y lograr entender que ese Dios que se manifestó desde el principio a través de voz, de la palabra, a veces de ángel, incluso como hombre, Sí, porque así la es. Biblia lo muestra allá en Génesis 18, cuando llegó a visitar a Abraham y se comieron un becerro, así como los llaneros, comieron un becerro con pan, hicieron un cumis, una cantidad de cosas, y como si fuera poco, En forma humana. es que Abraham le lavó los pies, y yo no le puedo lavar los pies a un espíritu. Así es. Ahora comer, pues, hablar así como estamos aquí nosotros hablando, aquí estamos tomando el cafecito, ellos no solo tomaron café, sino que comieron carne asada, Sí, señor. comieron pan, comieron cumis, hicieron un poco de delicias para comer. Y algo de lo que uno de pronto muchas veces al no comprender el texto de la Biblia, se imagina uno que Abraham estaba intercediendo por el pueblo, intercediendo por el sobrino, y que lo hacía orando. Uno se imaginaba que estaba orando, Señor. Oiga, pero era un diálogo. No era un Diálogo persona a persona. Es que la Biblia hace mucho énfasis, hermanos, en eso, en que ellos comieron. O sea, pone cosas que realmente no se pueden hacer, Así es. simplemente con uno pensar, ¿sí? No, ellos comieron, y ahí fue que el Señor le dio las promesas. Ahí se pueden leer el capítulo 18 de Génesis, y ahí en el 19:1 aclara que los dos eran ángeles. Ajá. Pero Jehová se quedó con Abraham allá, ahí sí intercediendo por Sí, Señor. Sodoma, Gomorra, pensando en el sobrino y la familia que tenía por allá. Entonces, importante mirar eso, es lo que dice la palabra. La forma como se manifestó Sí. en el pasado. Pero para mí, esos textos que le estoy diciendo fueron cruciales para yo comenzar a entender de que realmente el mismo Dios, y ahí es donde está la grandeza Gloria a Dios. del Evangelio del Señor, y entender uno de verdad el amor del Señor Gracias para a Dios. con nosotros. ¿Por qué? Porque entender, una cosa es decirle, hermano, yo le voy a mandar a mi hijo
para demostrarle que lo aprecio mucho. Yo lo quiero a usted muchísimo. Para demostrárselo, le voy a mandar a mi hijo. ¿Usted qué pensaría? ¿Que yo de verdad lo aprecio? ¿Cierto que no? No sé, es como que él venga. Sí, claro, o sea, aquí estoy haciendo presencia, mire, yo vine. Entonces, eso es lo que muchas personas no han entendido todavía. Por eso el Señor dijo, de lo que sabemos, hablamos, ¿sí? Y también le dijo a la samaritana, vosotros sabréis lo que no sabéis. Sí, o sea, y así pasa todavía. Lamentablemente, el mundo vive como en esa ceguera y no han podido entender, y algunos lo entienden, pero no lo logran creer. ¿Y cómo fue el confrontarse con la palabra, encontrar en la palabra, como las 2 o 3 citas que ha compartido, sí, y mirar todo este panorama a través de la búsqueda del Señor, de la oración y de la escritura? Y hay que, ¿cómo fue su momento? Porque es un testimonio precioso. Empiezo yo a dejar de asistir al movimiento, y entonces ellos me empiezan a buscar. Vuelvo y le digo, la hermandad, lo que es el amor fraternal, una bendición. Claro. Estaban conmigo, yo era muy joven, pues ahorita todavía estoy joven, pero no como esa vez. ya no estamos tan jóvenes. No estamos tan jóvenes, pero esa vez estamos hablando del año 99, a estas alturas hace 22 años. Claro. Entonces comienza ese proceso, yo empiezo a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Cuál será? Y estuve como un tiempo de no congregarme en ninguna parte, solamente me puse a orarle al Señor mucho y a decirle, Señor, yo quiero entender quién de verdad nos enseña la palabra como está, porque a pesar de que humanamente yo tenía garantías de pronto de salir al ministerio, de pronto de sí, otras cosas, pero realmente yo no busqué al Señor por ministerio, por ser pastor. Así es. Yo no busqué al Señor para eso, sino ya es lo que soy ahora, es por gracia de Él. Yo busqué al Señor fue para ser salvo. Que ahí está como el núcleo de todo, cuando Dios sale a nuestro encuentro y le buscamos para salvación, le buscamos porque deseamos ser salvos, como, y en esta hora siento que puede dirigirse a todos los que nos están oyendo. ¿Qué consejo le da a las personas que están hoy empezando a leer la Biblia, que están en un lugar? Bueno, lo primero es uno de verdad tener ese deseo de la salvación. Yo creo que cuando uno tiene con sinceridad, desea o no la salvación, el Señor se encarga de irle a uno mostrando, diciéndole por aquí, por allí, y la palabra de Dios, ahí está todo. Gloria a Dios. Sí. En la palabra de Dios, mire, reitero lo que dice San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y San Juan 12:47, allá dice, el que oye mi palabra y no la hace, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, ¿sí?, sino a salvarlo. Pero luego dice, el que oye mi palabra y no la hace, tiene quien le juzgue. Así es. La palabra que he hablado, ella le va a juzgar en el día postrero. Es como, hermano, mire, yo me imagino al Señor diciendo así, la palabra que he hablado, sí, Señor, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque todo está ahí. A través de la Escritura. Está la Escritura, está el plan de salvación. Entonces, yo le aconsejo a una persona que de pronto nos vea y que no tenga mucho conocimiento, así como estuve yo en aquel tiempo. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado, nadie nació aprendido sabiendo el Evangelio ni nada de eso. Así es. Esto es como un proceso que uno comienza como cuando empieza a aprender a leer. Y tiene que comenzar por las vocales y por el abecedario y así sucesivamente. Entonces, acercarse a la palabra de Dios pidiéndole. Yo siempre que iba a orar, a leer la palabra, yo le decía, Señor, ilumíname, dame entendimiento. Es más, yo no sabía orar. Oiga, yo no sabía cómo orar. Ajá. Y yo le decía, Señor, enséñame a orar.
Y tal vez no es que uno diga, ya soy un experto, pero sí nos ha enseñado el Señor. Sí, y es bonito cuando uno tiene esa experiencia. Señor, enséñeme lo que dice su palabra. Yo quiero tener experiencias personales. Creo yo que los que nos dispongamos, el Señor va a seguir haciendo cosas grandes. Entonces la invitación para todos es que el Señor siempre está como el Padre con el Hijo pródigo, así, los brazos abiertos, esperando que cualquiera tome la decisión de poner la voluntad personal acorde con la de Dios, porque ese es el problema. Gloria a Dios. Entonces nos llega, cuando uno empieza a querer poner por lo menos la intención, porque eso es lo que el Señor cuenta, la intención de poner alinear la voluntad personal con la de Él, entonces ahí es donde el Señor empieza a uno a abrirle las puertas por todos los lados, mejor dicho, las bendiciones del cielo. Gracias a Dios. Nos compartía que hubo un distanciamiento de la congregación, estaba en ese proceso más bien de oración, de pedirle al Señor que le iluminara. Sí. Y bueno, ¿y ahí qué ocurrió? Bueno, ocurrió algo. Yo soy del Casanare, entonces tuve un problema por ahí, una situación que me obligó a irme a la ciudad de Bogotá. Y allá pues ya empecé como a ir ahí sí empecé a ir a la iglesia, en Bogotá. Ajá. Recuerdo mucho que empecé a ir a Bosa Palestina, una iglesia grande. Había un pastor, Josué Cortés, un anciano, y él era un maestro de unicidad, pero yo nunca hablaba con él, solo que fui, y entonces ya él me empezó a través de las predicaciones, yo iba y me sentaba ya en la última banca, entonces la predicación, ya a mí, como yo tenía la inquietud de indagar, entonces yo escuchaba las enseñanzas. Él enseñaba casi en toda enseñanza, él hablaba, predicaba me gustaba mucho como él enseñaba la palabra, y entonces pues ya me fue dando más, digamos, como abriendo un poquito más, y empecé a leer la palabra del Señor más de cerca. Luego, después de ahí me trasladé en Bogotá para la parte norte, una iglesia que se llama Buenavista Norte, y entonces pues ahí sí ya me hice amigos con unos hermanos, y ellos fueron prácticamente los que terminaron, digamos, como ampliándome el conocimiento y llegar al bautismo, a las aguas bautismales, en el nombre de Jesús, porque allá me habían bautizado, invocándome en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es otra cuestión que hay muchas personas que no lo entienden. Ajá. Porque resulta que uno piensa, claro, como tenemos esa mentalidad, que Dios son tres, que el Padre es Jehová, que el Hijo es Jesús y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pensando desde la concepción trinitaria, entonces, pues yo pensaba, sí, yo estoy bautizado, y así muchas personas le dicen, no, yo estoy bautizado. Y quiero decirles que la palabra bautismo como tal significa sumergir, ¿cierto? Sumergir. Ambullir o estar por debajo del agua. Entonces, ¿qué indica? Que si a uno lo sumergen, puedo decir, me bautizaron, ¿cierto? Me bautizaron. Pero si a la hora de invocarle la fórmula escritural no es de acuerdo a lo que el Señor dice, entonces hay una confusión con Mateo 28:19, porque el Señor dice allí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de eso sí que me enseñaron a mí cuando estaba en esa denominación. Resulta que decían, ¿quién es más poderoso? ¿Jesús o Pedro, que fue el que dijo allá en Hechos 2:38? Pues Jesús es el más poderoso, ¿sí? Entonces, pues claro, uno dice, sí, pero ¿qué es lo que hay que analizar de acá? Y les pregunto, para que ustedes lo analicen. Amén. Mateo 28:19, ¿es un bautismo real o es un mandamiento? Entonces, cualquier pensante, por muy que uno no entienda, uno se da cuenta que ahí no están bautizando a nadie. Esta es la gran comisión. Es la gran comisión, es un gran mandamiento. Sí, la gran comisión. Entonces, sencillamente, el Señor le está dando una orden, ¿cierto?
¿Dónde empiezan a cumplirlo ¿A quién le dio la orden? A los 11, porque no habían elegido el sucesor de Judas. Así es, eso es lo que dice el texto 16, pero los 11 discípulos estaban ahí cuando Jesús se les presentó resucitado. Estamos hablando del Señor resucitado. Amén. El Señor resucitado, porque muchos quieren aplicar lo que pasó con el ladrón allá en la cruz antes de él morir. Dicen, no, es que como él se arrepintió allá, yo me arrepiento aquí porque también eso. Usted se arrepintió, ya está salvo. Ajá. La Biblia no dice así. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Es decir, que creer, la consecuencia de esto sería el bautismo, y la consecuencia del bautismo es la salvación, es el orden bíblico. Pero si una persona no pasa, si cree aquí y ya dice que es salvo, no es salvo, o si no se aplica la fórmula bíblica. Entonces eso hay que entenderlo. Resulta que Hechos 2:38, Hechos 8:14 al 16, donde Felipe también va a Samaria y bautiza en el nombre de Jesús, y luego va Pedro y Juan y ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Dice el verso 16, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 10 encontramos todo el capítulo, la historia de Cornelio. El Señor tiene que mostrarle a través de visión tanto a Pedro como a Cornelio, para que Cornelio envíe a buscar a Pedro, y Pedro pues él va, incluso dice, eso es raro porque él pensaba que los gentiles no tenían derecho de esa salvación, porque él creía que era solamente para los judíos. Sí, exactamente. Estaba como el inicio de la conversación que tuvo con el pastor. Sí, era solo para los judíos, él creía así. Sí, pero a partir del verso 47, 10:47, allá para finalizar, él dice, bueno, ¿y ahora qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo no sean bautizados como nosotros? Y el 48 mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces sigan diciendo, muchos religiosos dicen, pero verá Pedro, yo pregunto, ¿quién inspiró al escritor del libro de los Hechos? Claro que ¿Quién? sí. ¿Quién inspiró al escritor de Mateo? Jesús no escribió eso. Eso hay que entenderlo, ¿cierto? Claro, o sea, Jesús no escribió el libro de Mateo. Él no escribió nada. Simplemente y los otros iban tomando lo que consideraban y lo que el Espíritu Santo los dirigió. Entonces, a Mateo lo inspiró el Espíritu Santo, y a Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, también lo inspiró el mismo Espíritu. Y ahí es donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Gloria a Dios. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo le creo más a Jesús que a Pedro. ¿Cuál es? Las Escrituras están inspiradas por un solo, y dice que es el Espíritu Santo. Amén. Es más, cuando habla de la inspiración, dice que el Espíritu Santo, pero segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Mire cómo es de hermoso, hermano. Y primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Gloria a Dios, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Cierto? O sea, por un lado nos presenta que la inspiró Dios, por el otro lado Cristo, y por el otro lado el Espíritu Santo. Es decir, que es el mismo. Amén. No hay tres. Amén. Entonces, eso hay que comprenderlo. Yo sé que para muchas personas no es fácil. De pronto aquí hablamos un poco rápido porque es cuestión de tiempo y todo eso. Pero sí es importante, hermano, y cualquier persona que sea sincero consigo mismo y con su salvación, creer en las Escrituras. Gloria a Dios. Además, escuchen esto, cuando él llega y tiene esa experiencia maravillosa, porque Hechos 9 narra todo cómo fue el encuentro del Señor, o que el Señor cómo encontró a Pablo, y todo ese proceso de conversión y de bautismo. Amén. Incluso el mismo Pablo, hablando de esa experiencia en Hechos 22, él dice que cuando llegó Ananías le dijo, el Dios que se te apareció en el camino me ha enviado, bueno, y le hace una pregunta, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre. Su nombre. Pero en Hechos, mire, en Hechos 19 es algo maravilloso. ¿Por qué?
Porque dice que entre tanto que Apolos recorría las regiones superiores, Pablo llegó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Y la primera pregunta que les dice es, oiga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dicen, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. Dice, y entonces ¿ustedes cómo fueron bautizados? ¿Por qué sería la insistencia de Pablo de por qué saber cómo estaban bautizados? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Por qué cree usted que Pablo tenía esa insistencia? ¿Cómo está este grupo bautizado? Que era una preocupación de él constante. Necesitaba, si estaban bien discipulados, si habían encontrado correctamente el camino del Señor. Exactamente. Entonces dicen, no, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Supongamos que a ellos no los bautizó Juan, sino un discípulo de Juan. Ajá. Pero a mí, ¿usted cómo se sentiría si Juan lo hubiera bautizado? Juan el Bautista, ¿no? Estamos Claro. hablando. Lo hubiera bautizado usted, ¿cómo diría? Usted diría, uy, es una belleza, me bautizó Claro, Juan. claro. Yo tengo de bautismo, ¿cierto? Ahí lo pueden ver en Hechos 19, del 1 al 6. Estamos, ahí es donde estamos ubicados. Sí. Entonces dice Pablo, mire, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en el que venía después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y Pablo les impuso la mano y de una vez hablaron en lengua, fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ellos ya eran religiosos. Hay gente que dice, no, es que yo ya estoy bautizado. Y yo, ¿para qué? Y resulta que el bautismo que le han administrado es como el que a mí me habían administrado cuando estaba en esa denominación trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que entender que Padre no es hijo, no es nombre, perdón. Que Hijo tampoco es nombre. Así es. Yo le digo, hermano, ¿usted es Padre? Claro que sí. ¿Es Hijo? También, claro que ¿Y sí. tiene Espíritu? Tengo espíritu. También soy esposo. O sea, usted es 3 personas distintas. Pero ¿cómo es su nombre? Armando. Armando. Cuando yo le digo a usted Armando, yo me estoy refiriendo a él, a todo lo que es Armando. Al ser de Armando. Al ser. Correcto. Armando es padre, es hijo, es espíritu, es esto, es pastor, es teólogo, es, bueno, todos los oficios que él desempeña, pero cuando yo digo Armando, me estoy refiriendo a todo. Por eso es que cuando invocamos el nombre Gloria de a Jesús, Dios. Gloria a Dios. estamos invocando su presencia, Amén. su autoridad, ¿cierto? Su poder, su esencia estamos invocando. Por eso es que cuando uno lo invoca con conocimiento, sabiendo realmente quién es Él, entonces algo sucede. El Señor hace cosas grandes, extraordinarias, ¿cierto? Gloria a Pero Dios. hay que mirar las Escrituras. Las Escrituras, yo soy enamorado de las Escrituras. Y yo creo que alguien dijo por ahí algo que me gustó. Hay unas cosas a las Gloria que a yo no Dios. me puedo negar. Una es a creer en la palabra del Señor. Así es. Otra es a servirle a Él con toda. Así me dé el agua donde me dé, yo le sirvo a Él. La otra que no me puedo negar es a comer o a tomarme un tintico con maná. Es que- No me puedo negar a eso. y que es un mandamiento. Bueno, sí. El Señor mandó a los discípulos a predicar, va a predicar el evangelio por toda parte y dice, y comed todo lo que os pongo delante. Así que cuidadito negar. Me pasen una bandeja paisa, no me la puedo comer. Usted come. Oiga, no me puedo Oiga, y lo otro que no me puedo negar es a dormir porque hay cosas que me gustan. Aleluya. Sí, Oiga. ahí es donde uno comprende que ayunar es un sacrificio y hacer vigilia También también. es otro sacrificio. El día del bautismo, hermano Génesis. Ay, Señor bendito, ese día. No, imagínese que fue chistoso porque pues ya se comenzaba como a decir, porque ahorita uno para bautizar a alguien, no, venga, le doy un cursillo, tal Ah. cosa, pero en un tiempo uno le decían, usted creyó y si creyó quiere bautizar, listo. Sí, no era tanto ese, Sí. sino era el encuentro que uno tenía. Yo le digo una cosa, yo le decía a mis hijas, yo les decía, ustedes han conocido la iglesia, han conocido las bendiciones que es uno estar en la iglesia. Pero de pronto ustedes no han conocido bien al Señor de la iglesia. Muy Yo importante. primero conocí al Señor de la iglesia. Gloria a Dios.
Y mucho tiempo después empecé a entender un poco lo que es la iglesia. Pero una de las cosas importantísimas es uno conocer al Señor de la iglesia y tenerlo bien claro. Cuando uno tiene eso, mejor dicho, así uno se muera, uno está seguro, ¿cierto? Porque Amén. estamos seguros de que el Señor, Él cumple su palabra, lo que nos ha prometido. Entonces es muy importante eso. Entonces llego yo y le digo al pastor, pastor, yo quiero ser bautizado. Él dice, y yo le digo, deme doctrina. Me dice, venga, dígame usted que no entiende. Usted que no entiende. Dígame que no entiende. Yo le dije, no, pues ya con todo ese proceso que le he contado, pues yo ya entendía, yo ya sabía que Dios era el mismo, el Jehová o el Yahvé, como lo llamen algunas traducciones de Biblia, o el Señor, o todo eso, del Antiguo Testamento, que hablaba y que se manifestó de muchas formas, se nos manifestó de una manera extraordinaria en Jesucristo, porque es que desde que Él nace, dice Mateo 1:23, todo esto es para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Dios. Con nosotros. Y no hay vuelta. Dios con nosotros. Entonces, claro, el pastor me dice, ¿qué no entiende? Y yo como por ocioso, le dije, ¿por qué debo diezmar? Porque esa es otra cosa que uno siempre se preocupa ¿por qué debo diezmar? Y me acuerdo tanto que desde ese día me aprendí el versículo de Deuteronomio 14:22 que me dice, porque aquí dice la Biblia, indefectiblemente diezmarás todo. No le digo. No, ya no más. Eso, yo le dije, listo, sí, ya estoy adoctrinado. Entonces, bueno, listo, vamos para el bautismo. Ay, Señor. Y aquí ya había conocido al Dios de la iglesia. Sí, claro, al Señor de la iglesia. Hasta ahora empezaba a conocer un poquito de la iglesia. Claro. Entonces, es que es importantísimo. Yo le digo a las personas, mire, si usted no conoce al Señor, usted no se puede enamorar de Él. Porque es como ustedes, por ejemplo, los que tienen pareja. Usted se enamoró de esa persona cuando la conoció. Digámosle al Señor que nos enamoremos de Él. Amén. Porque imaginen las parejas enamoradas, ¿no? Hola, ¿cada cuánto quieren estar hablando? Todo el tiempo. Y los padres que tienen hijas, ay, no. Ya es tarde. Y no se va, no quiere ir. Entonces, cuando uno está enamorado, qué bonito que nos enamoráramos así del Señor y mucho más. Amén. Que si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero Gloria a nosotros, a Dios. porque Él nos buscó a nosotros. Entonces, realmente eso que yo busque a Dios, no es verdad. El Señor nos vino a buscar desde el cielo y desde ahí ha estado poniéndonos el tintico con maná, la palabra de Dios, sí, el pan del cielo hay de muchas formas. Y a veces usa por allá un hermanito, una hermanita. Hay hermanos que no se les facilita explicar que Dios es uno y por qué. No, yo eso desde que yo entendí eso, yo le dije, Señor, yo quiero poder entenderlo y no solo entenderlo, sino explicárselo a quien me dé la oportunidad. Amén. Amén. De manera que, en nuestra iglesia hay muchos unicistas que dicen, yo sé que Dios es uno. Y ya ahí no lo saca nadie. Y si preguntan, llamen al pastor Helmis. al pastor Armando. Busquen al pastor Armando, que es el que sabe. Pero, no, Dios es uno. Y ese es Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a explicar? Hay que, hermanos, los hermanos que nos ven, Amén. debemos de verdad de ser maestros. Es que nosotros somos el pueblo de Dios de este tiempo. Gloria a Dios. El pueblo de Dios de este tiempo somos nosotros. Entonces, ¿a quién le vamos a dar esa tarea? Así es. Sí, o sea, el que se disponga, el Señor lo va a usar. Eso sí está por seguro. El que esté, aquí estoy. Ahí como dijo Pablo. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Entonces el Señor le dijo, vaya allá a Damasco y allá se le iba a decir lo que tiene que hacer. Y así él empezó a tener experiencias igual. Pero vuelvo y le digo, que uno a veces es muy creyente de la fe de los del pasado y de lo que puede venir en el futuro, pero descuidamos la fe del presente. Sí, entonces yo creo que lo del presente, yo pienso
que todavía es posible salvar a muchas personas, y eso lo va a hacer el Señor a través de la disposición de los que conozcan Amén. al Señor de la obra, al Señor de la iglesia. Y del conocimiento Sí. del maná del cielo, que es la Amén. palabra del Señor. Amén, sí, hermano. Preocuparnos. Bueno, para finalizar este testimonio, mi pastor Helnis, ese momento en que fue sumergido en las aguas y la invocación del nombre, ¿qué experiencia, qué recuerda de ese momento Ay, tan Señor. glorioso? Sentirse perdonado Gloria a Dios. los pecados, porque imagínense, la maleta que yo cargaba era muy pesada. Yo siempre le hago cuenta a las personas, si uno comete un pecado al día, en un año tiene 365, y en 10 años tiene 3.650, de a uno al día. Santo Dios, sí. En 10 años, y en 20 años multiplíquelo por 2 y así sucesivamente, de a uno. Entonces la carga es muy pesada, y ahí es donde uno tiene que creer de verdad en el perdón. Para mí el Señor me perdonó y mi pasado quedó enterrado. Gloria a Dios. Tenemos que ubicarnos en el presente, Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. por su nombre. Eso dice 1 Juan 2:12, Amén. ¿cierto? ¿Lo miramos? ¿Cómo es que Claro dice? que sí. Se me En fue este ahorita. cafecito con maná, y ya finalizando Sí, esta hermosa entrevista y testimonio de nuestro hermano Helnis, cómo Dios lo iluminó, lo sacó de el conocimiento de la doctrina de una Trinidad a la unicidad, a creer que Dios es uno y único. Primera de Juan 2:12. 2:12 nos dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y es que es por el nombre, el perdón de los pecados se da por el nombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Amén. Por ahí en Salmos 26, 25, 11, estamos mirando lo que dice el salmista en cuanto al tema del perdón de los pecados. Dice la Escritura 25:11: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¡Qué grande! ¿Por amor a qué? Tu nombre. A tu nombre. Amén. Perdonarás. Y en el Salmo 79, verso 9, también él dice lo mismo, es por amor de su nombre. Amén. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y leímos en 1 Juan 2:12, donde dice, os escribo a vosotros, hijitos, Gloria a Dios. porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y Hechos 4:12, ¿cómo es que dice? Y en ningún otro, hermanos y amigos, Gloria a Dios. en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. O sea, uno puede ser religioso, puedo pertenecer allá al club de allá, que allá sí las paredes están muy bonitas, hay buenas luces, hay un buen escenario. Sí, claro, puede uno ser parte de un grupo, ¿sí? Pero para ser salvos, para pertenecer realmente a los escogidos, bueno, a los que vamos a ir al cielo con la ayuda del Señor, debe ser pasar por todo ese proceso. Arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, ahí también reitera, para el perdón de los Amén. pecados, en el nombre de Jesucristo, y para recibir el don del Espíritu Santo. Y lo que nos queda aquí para allá es perseverar hasta el fin, Gloria a porque el Dios. que persevera hasta el fin ya es salvo, pero la revelación está ahí. Del nombre. Como escuchando este testimonio de principio a fin, mirábamos que cuando estaba siendo orientado, discipulado por medio de la doctrina de la Trinidad, empezaron ahí, Hechos 2:38, que el bautismo era para judíos, y cómo desde ahí el Señor guió su vida, y nos gozamos en este día, mi hermano Helnis, por compartirnos hasta llegar al momento del bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Para el perdón de sus pecados. Quiero en el nombre del Señor agradecerle este espacio, este momento, y agradecerle a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús por
estar presentes, estar ahí escuchando y compartir esta enseñanza que con toda seguridad será de bendición para muchas vidas. Se necesita sinceridad para buscar a Dios y buscar la salvación. La salvación, hambre de la salvación, y el Señor se encarga de aparejarle o no el resto. Amén. Diga sus palabras de despedida, mi pastor Helmin. Gracias por... Amén, hermano Armando, muchas gracias por esta bendición y hacerme partícipe de este programa. Y muy rico el cafecito y el maná, sí. Abundante maná en ese testimonio. Un refrigerio para el alma. Amén. Gracias, mi pastor Helmin. El Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos y adelante con el Señor. Adelante, que en el Señor tenemos la victoria asegurada. Amén. Así se muera, pero nos morimos en Cristo y nos vamos con Él. Gloria ¿cierto? a Dios. Y más ahorita en este tiempo que está muriendo tanta gente de tanta enfermedad, no solo de COVID. Ajá. Yo creo que ahorita, si alguien entendiera esto, correría aquí donde el hermano Armando, vengo que me bautice porque yo no me quiero perder, ¿cierto? Como así, no estamos para estarnos dando vacaciones espirituales ni nada de eso. Sí, Señor. Sí, estamos para consagrar nuestra vida al Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Amén, y el Señor les amigos. bendiga. Y nos veremos en otra oportunidad en un cafecito con Maná. Un cafecito con maná. Que el Señor les bendiga en gran manera, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Que este mensaje sea de bendición para su vida.